Con el paso de los meses, Ernesto se convirtió en mucho más que un simple trabajador de confianza. Su presencia se volvió indispensable en la vida de Alejandro y su hijo, Diego. Cada día, el lazo entre ellos crecía. Diego veía a Ernesto como un tío, alguien a quien podía admirar y confiar. Los momentos en que el niño corría hacia él para contarle algo o mostrarle un dibujo eran, para Ernesto, recuerdos valiosos de una infancia que había perdido. Con cada sonrisa y abrazo, Ernesto se permitía soñar con un nuevo comienzo. Sin embargo, Alejandro comenzaba a notar algo en el comportamiento de Ernesto, una mirada ausente, especialmente cuando alguien mencionaba el pasado. Sentía que Ernesto llevaba una carga invisible, un peso que parecía crecer con el tiempo. Intrigado y preocupado, Alejandro se preguntaba cuál sería el secreto que Ernesto guardaba tan profundamente. A pesar de su respeto y amistad, no se atrevía a preguntar, respetando su silencio. Hasta que, una noche silenciosa, después de una cena con Diego ya dormido, Alejandro vio a Ernesto sentado en el jardín, con la mirada perdida. Decidido a ofrecer apoyo, se acercó y se sentó a su lado. Con calma y sinceridad, animó a Ernesto a hablar sobre lo que lo inquietaba, prometiéndole escuchar sin juzgar. Ernesto dudó al principio, pero confiando en Alejandro, comenzó a hablar. Su voz temblorosa llevaba años de sufrimiento. Con tristeza, Ernesto relató una misión en el ejército que había salido mal, un error que le costó la vida a un amigo cercano. Desde entonces, vivía atormentado, convencido de que nunca merecería otra oportunidad. Al escuchar su historia, Alejandro entendió la carga que Ernesto llevaba. En lugar de juzgarlo, le extendió la mano, recordándole que todos merecen perdón y una segunda oportunidad. Las semanas después de su confesión marcaron una transformación en Ernesto. Con el apoyo de Alejandro y Diego, comenzó a aceptar que su pasado doloroso no tenía que definir su futuro. Alejandro, conmovido por la historia de Ernesto, decidió ayudarlo a reconstruir completamente su vida. Le ofreció apoyo psicológico y lo animó poco a poco a encontrar nuevas actividades, algo que diera propósito a sus días. Ernesto, inspirado por esta nueva fase, comenzó a participar en proyectos sociales organizados por Alejandro. Redescubrió habilidades que había olvidado, como la empatía y el liderazgo. Se involucró profundamente en ayudar a otras personas en situación de calle, algo que él conocía bien. Ver a otros encontrar esperanza y oportunidades le daba una sensación de redención, llenando el vacío que lo había acompañado por años. La conexión con Diego también se fortalecía. Ernesto se convirtió en una figura paterna para el niño, alguien a quien él escuchaba y respetaba profundamente. Las lecciones de vida que Ernesto compartía con él, sencillas y sinceras, cautivaban a Diego, quien lo veía como un verdadero héroe. Para Ernesto, era como recuperar una parte de su propia familia, la cual había perdido en el pasado. Esa nueva relación era su mayor fuente de alegría y motivación. Mientras tanto, Alejandro observaba con gratitud. La presencia de Ernesto en su vida también lo transformaba, enseñándole a valorar lo que realmente importaba. Alejandro ya no era solo un hombre rico, sino un amigo que reconocía la importancia de las conexiones humanas, entendiendo el valor de dar una segunda oportunidad. Sabía que, al ayudar a Ernesto, él mismo se convertía en una mejor persona. Con el tiempo, la influencia de Ernesto en los proyectos sociales se volvió tan significativa que Alejandro lo invitó a coordinar un nuevo centro de acogida. Para Ernesto, fue una oportunidad que nunca imaginó tener. Aceptó con humildad, decidido a devolver la confianza depositada en él. Poco a poco, el centro se transformó en un refugio seguro para muchos en situaciones difíciles, donde Ernesto era una figura respetada. A pesar del éxito y las conquistas, Ernesto aún enfrentaba momentos de angustia al recordar su pasado. Algunas noches, cuando la ciudad estaba en silencio, sentía el impulso de rendirse, de volver a las calles y olvidar todo lo que había logrado.
la culpa por su error en el ejército lo seguía atormentando. Sin embargo, en sus momentos más oscuros, era la imagen de Diego y Alejandro la que le daba fuerzas para resistir. Sabía que ahora tenía un propósito en su vida. Mientras Ernesto se convertía en una inspiración, Alejandro continuaba buscando formas de apoyarlo. La amistad entre ellos era fuerte, y Alejandro veía en Ernesto la persona que siempre quiso ser, alguien con coraje, compasión y resiliencia. Un día, durante una conversación sincera, Alejandro confesó a Ernesto que, aunque tenía dinero y poder, nunca había sentido verdadera felicidad. Fue entonces cuando Ernesto entendió que ambos buscaban algo en común, redención y paz interior. La relación entre ellos se consolidó en una verdadera hermandad. Alejandro aprendió de Ernesto sobre humildad y humanidad, y Ernesto encontró en Alejandro la oportunidad de creer nuevamente en el poder del cambio. Juntos, descubrieron que la verdadera riqueza está en las conexiones y los actos de generosidad, una lección que se convirtió en el mayor tesoro que ambos podrían recibir. Una noche, mientras regresaban de un evento benéfico, Alejandro y Ernesto sufrieron un accidente de auto. Alejandro perdió el control en una curva, y el vehículo cayó por un barranco. En medio del caos y la oscuridad, Ernesto, gravemente herido, se arrastró hasta Alejandro, quien estaba atrapado en el asiento. A pesar del dolor intenso, Ernesto se enfocó en ayudar a su amigo, poniendo la vida de Alejandro por encima de su propia seguridad. Los minutos que siguieron fueron cruciales. Ernesto, con gran esfuerzo, logró sacar a Alejandro del auto, mientras sentía que sus fuerzas se agotaban. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a ambos inconscientes. En el hospital, Ernesto fue sometido a varias cirugías. Mientras luchaba por su vida, Alejandro permaneció a su lado, consciente de que aquella amistad, forjada en sacrificio y lealtad, era su mayor riqueza. La recuperación fue lenta, pero durante ese tiempo, la gratitud de Alejandro solo aumentó. Decidió que, cuando Ernesto se recuperara, haría todo lo posible para asegurarse de que tuviera una vida digna y plena. El incidente fortaleció aún más los lazos entre ellos, uniéndolos en una amistad inquebrantable. Alejandro sabía que le debía la vida al hombre que un día encontró en la calle. Diego, al visitar a Ernesto en el hospital, tomó su mano y, con lágrimas en los ojos, le agradeció por todo. Para el niño, Ernesto era un verdadero héroe, alguien que arriesgó su vida por amor y lealtad. Esa noche, Ernesto finalmente sintió paz consigo mismo, como si su camino de sufrimiento y búsqueda de redención hubiera encontrado al fin un propósito. Después de recuperarse, Ernesto regresó a sus actividades en el centro de acogida, siendo ahora una figura aún más respetada. Su historia, marcada por el sufrimiento y la superación, se había hecho conocida, y él comenzó a inspirar a muchos que también luchaban por encontrar un nuevo camino. Alejandro, fiel a su promesa, continuó apoyando a Ernesto en cada una de sus decisiones, admirando cada logro que alcanzaba. Ernesto, por su parte, dedicó su vida completamente al trabajo social, viendo en él su misión de vida. Encontró una razón para vivir, algo que lo conectaba con el mundo de una manera profunda y significativa. Cada persona a la que ayudaba representaba para él una parte de su propia redención. Más que una ocupación, era una vocación que abrazaba con todo su corazón. Diego crecía admirando a Ernesto, siguiendo sus pasos y aprendiendo sobre valores como la bondad, la humildad y el valor. Para Alejandro, ver a su hijo tan cercano a Ernesto era un regalo. Sabía que Diego estaba recibiendo una educación valiosa, algo que el dinero no podía comprar. Alejandro agradecía cada día la presencia de Ernesto en sus vidas, consciente de que él era más que un amigo, era familia. Una tarde, al observar a Ernesto hablando con Diego y otros jóvenes en el centro, Alejandro entendió que, al final, quien más había ganado en esa historia era él mismo. Ernesto le enseñó a ver más allá de las apariencias y a valorar lo que realmente importa. Y en ese momento,
supo que el propósito de Ernesto era mucho más grande que cualquier título o riqueza. Con el tiempo, Ernesto se convirtió en un líder reconocido en la comunidad. Su historia de superación y sacrificio inspiraba a muchos, demostrando que el verdadero valor de una persona no está en sus posesiones ni en las circunstancias en las que vive, sino en su capacidad de levantarse y brindar amor a los demás. Alejandro, profundamente conmovido por la amistad y las lecciones de vida aprendidas de Ernesto, decidió crear una fundación en su nombre, dedicada a ayudar a personas en situación de calle y a veteranos. La Fundación Ernesto Morales se convirtió en un símbolo de esperanza en la ciudad. Alejandro y Ernesto trabajaban codo a codo, brindando oportunidades de cambio a quienes lo necesitaban. El centro ofrecía refugio, comida y programas de reintegración social para que todos los que llegaran pudieran encontrar una nueva oportunidad, una puerta abierta al cambio. Cada día, Ernesto observaba cómo la vida de muchas personas mejoraba, y esto le llenaba el corazón de una paz que jamás había imaginado. Ernesto, cada vez más comprometido, veía en la fundación el propósito que tanto había buscado. No solo se trataba de ofrecer ayuda material, también brindaba una guía emocional y espiritual a quienes estaban en el lugar donde él mismo había estado. Con cada conversación, con cada consejo, Ernesto sentía que sanaba un poco más su propia historia, encontrando en el servicio a los demás el camino hacia su propia redención. Para Alejandro, ver la fundación crecer junto a Ernesto fue un regalo. Su relación se había transformado en una hermandad, y cada éxito de la fundación era una celebración compartida. La comunidad también reconocía la labor de Ernesto, y él comenzaba a ser visto no solo como un héroe, sino como un ejemplo de lo que el perdón y la oportunidad pueden hacer en la vida de una persona. La historia de Ernesto se había vuelto un testimonio de esperanza para muchos, y su nombre era recordado con respeto y gratitud. La fundación se convirtió en el proyecto de vida de Ernesto y Alejandro, un espacio donde la compasión y la segunda oportunidad eran el pilar central. Con cada persona que ingresaba, Ernesto revivía su propio tiempo en la calle y se conectaba profundamente con sus historias. Sabía lo que significaba el hambre, el frío, y sobre todo, la sensación de ser invisible. Pasaba largas horas hablando con cada persona, dándoles no solo ayuda material, sino escuchándolos y haciéndoles sentir que su dolor era comprendido. El impacto de Ernesto trascendió rápidamente la fundación. La gente acudía a él en busca de consejo y consuelo. Se volvió un líder en la comunidad, reconocido no solo por su entrega, sino por la sinceridad y humildad que mostraba en cada gesto. En una ocasión, una madre soltera le agradeció entre lágrimas por haberle devuelto las ganas de vivir, y ese momento hizo que Ernesto comprendiera que sus heridas podían servir para curar a otros. Su pasado oscuro, ahora, era una fuente de luz para quienes lo necesitaban. Alejandro, al ver el compromiso de Ernesto, decidió apoyar aún más la fundación, expandiéndola a otras ciudades. Era su manera de honrar la valentía de su amigo y de retribuir lo que Ernesto había hecho por él y su hijo. Ambos, con una visión compartida, dedicaron tiempo y recursos para que la fundación creciera y pudiera alcanzar a más personas. Para Alejandro, esto era más que un proyecto, era su forma de dar significado a su riqueza y privilegio. Con el éxito de la fundación, los medios comenzaron a interesarse en la historia de Ernesto, y varios periodistas lo entrevistaron para saber más de su vida. Él compartía su experiencia con humildad, sin omitir las partes duras de su pasado. Su honestidad y su lucha por la redención cautivaron a muchos, y la fundación comenzó a recibir apoyo de personas que se conmovían con su historia, inspirados por el poder de la transformación y el perdón. El alcance de la fundación trajo consigo nuevos retos, y Ernesto comenzó a enfrentar presiones y responsabilidades que nunca había imaginado. A veces, el peso de su pasado volvía en forma de ansiedad y culpa, especialmente cuando veía a personas cuyas historias le recordaban sus propias fallas. Durante esas noches, Alejandro, siempre atento, le recordaba que él también merecía descanso y tranquilidad.
La amistad entre ellos era su refugio, y Alejandro se convirtió en un pilar fundamental para que Ernesto no se desmoronara. Un día, una mujer mayor llegó a la fundación buscando a Ernesto. Con voz temblorosa, se presentó como la madre de su amigo de la infancia, aquel a quien Ernesto había perdido en la misión que lo atormentaba. La mujer, a pesar del dolor, le expresó que lo perdonaba y que su hijo estaría orgulloso de ver el bien que estaba haciendo en la vida de otros. Ese encuentro fue un momento catártico para Ernesto, y entre lágrimas, sintió que el peso de la culpa finalmente comenzaba a disolverse. Esa noche, Ernesto comprendió que su vida había dado un giro que jamás habría imaginado. La culpa que lo había atormentado por años se transformó en gratitud, y por primera vez, experimentó una paz profunda. Aquella madre había llegado en el momento perfecto, y él tomó ese gesto como una señal de que finalmente estaba en paz con su pasado. Con ese alivio, decidió dedicar su vida por completo a la fundación, dispuesto a dar lo mejor de sí para ayudar a otros a sanar. Desde entonces, Ernesto se entregó con mayor compromiso. No solo era el fundador, también se volvió mentor de quienes llegaban en busca de ayuda. Cada logro y cada sonrisa eran su manera de honrar a su amigo perdido, convirtiendo el dolor en una fuerza para el bien. Ahora, su vida tenía un propósito claro, y esa certeza le daba una fortaleza que nunca antes había sentido. La Fundación Ernesto Morales se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Personas de todas partes llegaban en busca de una oportunidad, y Ernesto les mostraba que, a pesar del sufrimiento, siempre era posible encontrar un nuevo camino. Su mensaje inspirador resonaba en cada rincón, y los éxitos de la fundación solo crecían. Alejandro, quien había sido fundamental en todo el proceso, observaba el impacto que Ernesto tenía en la vida de otros y sentía un inmenso orgullo. Un día, durante una ceremonia de agradecimiento organizada por la fundación, Alejandro tomó el micrófono y compartió con la audiencia la historia de Ernesto, destacando su valentía y su transformación. Las palabras de Alejandro fueron emotivas, y muchos en la audiencia no pudieron contener las lágrimas. Alejandro reveló que su amistad con Ernesto no solo había salvado su vida, sino que le había enseñado el verdadero significado de la riqueza y el amor. Mientras Alejandro hablaba, Ernesto se emocionaba al escuchar el reconocimiento y la gratitud que sentía su amigo. Aquella ceremonia fue un cierre simbólico a su propio proceso de redención. Ernesto ya no era el hombre marcado por un error del pasado, sino alguien que había renacido para traer esperanza a los demás. Al final del evento, rodeado de aplausos, Ernesto comprendió que había encontrado su lugar en el mundo. Al salir de la ceremonia, ambos amigos caminaron juntos, recordando los difíciles momentos por los que habían pasado y el largo camino que habían recorrido. Entre risas y lágrimas, reafirmaron su compromiso con la fundación y la promesa de seguir adelante, trabajando por aquellos que aún buscaban una segunda oportunidad en la vida. Con el paso de los años, la fundación continuó creciendo y expandiéndose, llevando ayuda a más personas y consolidando el legado de Ernesto. Alejandro, conmovido por la transformación de su amigo y el impacto positivo que había generado, decidió escribir un libro sobre la vida de Ernesto, contando la historia de aquel hombre que, habiendo tocado fondo, se había levantado para cambiar el mundo. El libro se convirtió en un éxito, y la historia de Ernesto inspiró a miles de personas. Para Ernesto, ese libro fue un homenaje que le recordó su viaje desde el dolor hasta la esperanza. Con cada capítulo, revivió los momentos difíciles, los sacrificios y las lecciones que había aprendido. Fue una experiencia sanadora, y con gratitud, agradeció a Alejandro por haber capturado con tanto cariño y respeto su vida y sus logros. Ahora, su historia estaba en manos de otros, inspirándolos a no rendirse, a pesar de las adversidades. Al llegar a su vejez, Ernesto continuó siendo una figura presente en la fundación, guiando a otros y transmitiendo las lecciones de humildad y compasión que había aprendido. Para Diego, quien ahora era un joven adulto, Ernesto seguía siendo una figura de sabiduría y ejemplo, un hombre que le había enseñado el valor de la empatía y la dedicación.
Alejandro y Ernesto, ahora como familia, vivieron el resto de sus días apoyando la misión que los había unido. En su último día, rodeado de amigos, Ernesto miró hacia atrás, recordando el camino que había recorrido desde aquella noche en que salvó a Diego. Supo entonces que, sin ese acto de valentía, jamás habría encontrado la redención ni la familia que tanto anhelaba. Con una sonrisa tranquila, Ernesto cerró los ojos, en paz consigo mismo, sabiendo que su vida había sido un testimonio de transformación, amor y esperanza para muchos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Comparte con tus amigos para que más personas conozcan esta increíble historia. Y gracias por tu apoyo.